Hola amigos de Estampas Guacaleras, fíjense ustedes que ahora vamos a hablar de un lugar que fue verdaderamente emblemático de Tapachula a finales del siglo XIX y principios del XX, pero para eso hoy contamos con la valiosa cooperación de nuestro cronista municipal, el maestro Leopoldo Constantino García, quien nos va a precisar cómo era que la sociedad tapachulteca, la sociedad guacalera de aquellos años, se divertía y buscaba lugares de esparcimiento, además de ser un dínamo económico en la región. Maestro, muy buenos días. Oscar, tanto gusto de estar nuevamente en tus estampas guacaleras, y a nuestros amigos cibernautas, gracias por seguirnos en redes sociales. Sí, Oscar, así como en Ciudad de México era una región lacustre, increíblemente también Tapachula era una región lacustre en esos años que tú mencionas, ¿verdad? A fines del siglo XIX. Sí, pues por eso se le conocía como lugar de aguas cenagosas aquí en la región. Ese es el nombre de Tapachula correcto, ¿verdad? De ahí viene su nombre. Y tal como tú mencionas, en este lugar que nos encontramos, que la comunidad tapachulteca llama la famosa curva de la muerte, ¿verdad? Porque tenemos aquí a unos pasos el Panteón Municipal de Tapachula. Y porque en esta curva, cuando fue recientemente construido el libramiento que le llamamos periférico, eran casi diarios los accidentes mortales que habían aquí porque los conductores eran muy imprudentes y se iban de largo. Sí, sí es cierto, bueno, había muchos accidentes, ¿no? Así es, Oscar. Pues bien, como bien dice aquí Oscar, en esta región que nos encontramos ahorita, si pueden apreciar, en la parte más hacia allá donde se ven esas casas, ahí estaba el famoso Lago de la Reforma. Aquí Oscar nos mencionó donde está esta antena de telefonía celular, ahí estaba el aserradero. ¿Por qué se dio todo eso? A fines del siglo XIX, en Estados Unidos, pues en Europa se inventa el automóvil, el motor de combustión interna. Entonces esos automóviles nuevos necesitaban llantas y esos neumáticos pues eran de hule. Entonces ese hule, pues ¿de dónde había que sacarlo? Aquí habían unos árboles que producían una resina para ese famoso hule. El famoso árbol de hule que era endémico de la región, maestro. Así y que ahora ya quedan, creo, como de muestra nada más. Sí, porque son ejemplares de colección y de museo, como bien dices. Pues bien, en esos años, así como hubieron las grandes migraciones de alemanes para el café, las primeras migraciones en esos años fueron las de los norteamericanos. Oliverio Harrison lo mandan aquí por parte de estos emporios, ¿verdad? De Estados Unidos, porque pues allá Charles Goodyear inventa la vulcanización y era para los automóviles, para las llantas, ¿no? Entonces aquí descubren esta resina y Oliverio Harrison va a lo que es la zona de Mapastepec, Acacoyagua y esos lugares y funda un lugar que se llama Zacualpa. Esa finca Zacualpa nombran de administrador a Carlos Lesher. Don Carlos Lesher. Entonces Carlos Lesher con el tiempo llega a ser de esa finca la hulera más grande de todo el mundo por la producción de hule para las fábricas de neumáticos de Estados Unidos. Aquí en el Soconusco. Era el lugar de abastecimiento. No lo conocíamos, que el primer lugar en el mundo. En el mundo, era la hulera más grande de todo el mundo, ¿verdad? Y Carlos Lesher era su administrador. Con el tiempo, él viendo aquí el potencial maderero de la zona y los grandes caudales del río Coatán y que podía ser usado como medio de transporte de la madera, pues construye aquí abajo, ¿verdad? A unos metros, el aserradero. Viendo que esa zona también formaba ahí una laguna muy bonita, pues decide construir ahí una casa de estilo californiano, donde tenía una fuente de sodas y construye unas canoas, y esas canoas servían para que todos los tapachultecos es parte del encanto de grabar y hace más ruido que avanza, pero sí. Esos datos son muy importantes. Hace las canoas y luego las canoas para que la población de Tapachula de esos años, como bien dijiste, la sociedad, ¿verdad?, de Tapachula de esos años, viniese aquí los fines de semana,
pues a remar y a pasar un rato agradable porque había fuente de sodas, y para los más atléticos se construyen unas bicicletas con pedales especiales para poder pedalear en el agua, ¿no? Las famosas bicirremos que hay en muchos lagos, como en Chapultepec, ahí en México, que sí, son aquí en Tapachula, fueron bicicletas adaptadas eran unos tambos de lámina que le ponían como flotadores. Yo recuerdo haber visto todavía uno de esos. Adelante. Efectivamente, para los que no les gustaban ese tipo de actividades acuáticas, pues aquí don Carlos Lesher, en esta casa californiana, construye, además de este embarcadero, tenían un tío vivo para los pequeñines, ahí podían ellos pues estar dando vueltas con los caballitos de madera, y además había una pista de patinaje y había también un boliche rústico, pero teníamos boliche. A ver, no cabe duda que la sociedad tapachulteca de aquellos años, bueno, las de clase alta y media alta, pues realmente sabían divertirse, sabían entretenerse. Recuerdo que hay fotos, maestros de aquí, gente que viene trajeada de saco, y las mujeres de esos vestidos largos de tantas volantes que les ponían, que yo no me explico cómo en aquella época el calor hacía que soportaran ese tipo de ropaje. Sí, así como bien dices, el que da una explicación muy bonita de todo eso, que él ya no lo llegó a ver, pero recuerda muy bien por esos años el libro que tú ayudaste a corregir el estilo de don Gustavo Montiel, el ingeniero, recordando el Socorrusco y su perla. Oye, fíjate que sería muy interesante que quizá